Bienvenido, don Mario, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, un gusto saludarle, gusto de conversar con ustedes. Buen día. Igualmente. Mario, cuéntenos, ¿qué está pasando en este minuto ahí en San José del Maipo respecto a este paro de profesores? Bueno, es un problema que lamentablemente se está convirtiendo en recurrente en varias comunas del país, y es que no les pagan el sueldo completo, particularmente no les pagan las cotizaciones previsionales, que son parte del salario. Ustedes como trabajadores y trabajadoras lo saben. Uno tiene un sueldo y parte de ese sueldo son las cotizaciones que se las descuentan, y el empleador tiene que obviamente incorporarlo a la AFP y al sistema de salud, y eso no se lo están pagando hace varios meses a mis colegas de San José de Maipo. Hay un problema, eso genera problemas gravísimos. Por ejemplo, va a sacar un bono porque tiene un hijo enfermo, una colega, y está bloqueada su ISAPRE porque no se han pagado las cotizaciones. El daño previsional que eso genera, porque todo ese tiempo que se pierde de rentabilidad de los fondos previsionales a la larga tiene un costo importante dentro de la futura pensión. Entonces son hechos gravísimos, y las colegas han tenido muchísima paciencia porque han buscado mesas de negociación, mesas de diálogo con las autoridades. Hay un alcalde que ahora es distinto al que había antes, nuevo del último periodo, y sin embargo, señala que hay responsabilidades de la gestión anterior, cosa que es real, pero ocurre que las autoridades cuando asumen los cargos tienen que asumirlos con los beneficios, con los conocimientos que dan los cargos, pero también con los problemas. Sí, oiga, Mario, ¿cómo es posible que se den situaciones así? Yo entiendo que tal vez esta pregunta se la tengo que hacer al alcalde, a la misma corporación municipal. Sin embargo, desde su perspectiva, como profesores, ¿qué sucede que comienza a pasar esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no solamente no existan los pagos, si tampoco estamos hablando de una empresa privada, estamos hablando de una empresa de un sector público que se recibe la plata desde el Ministerio de Educación, que no se requiere una productividad o una cantidad de ventas como para decir, oye, está mal la cosa? No sé, por ese lado. Y segundo, ¿cómo es posible que no actúe la dirección del trabajo? ¿Cómo se da esto que parece tan insólito y que se ha dado en varios lugares y en varios momentos en nuestro país? Es bastante insólito, es bastante inaceptable, son organismos del Estado. El Estado debería ser el primer cumplidor, de los derechos laborales, por supuesto, obvio. Pero lamentablemente este es un problema que ha ido aumentando. Son 70 comunas en el país que tienen algún tipo de demora en estos pagos. Hay casos ya dramáticos. Tiltil en la región metropolitana lleva años de deuda previsional. Ustedes mismos le han hecho algún reportaje en algún momento. ANCUT ahora está en una larga paralización que tiene a los niños y niñas sin clase, porque afírmense por el dato que les voy a dar. Son años de lagunas y mora de pagos provisionales. Hay colegas a los que les deben 20 millones de pesos en pagos provisionales, 20 millones en ANCUT, una gestión desastrosa. Y el problema es mala gestión, fondos que se desvían a otras materias, contratación de asesores, en muchos casos con sueldos millonarios. En ANCUT es irrisorio. Hay gente contratada con funciones menores, de auxiliares, con 3 millones de pesos porque son favoritos del alcalde. Son cuestiones que uno dice, ¿cómo pueden ocurrir? ¿Cómo alguien no las controla? ¿Cómo no hay entes fiscalizadores que operen? Y en este caso estamos hablando de Contraloría General de la República, Dirección del Trabajo que usted mencionaba, la Superintendencia de Educación, cuya función es fiscalizar el buen funcionamiento del sistema educacional, y tampoco opera, y todo el mundo se lava las manos. Se ha tenido reuniones con las autoridades. Anteayer, mis colegas de ANCUT estuvieron con el ministro, pero el ministro finalmente no da soluciones, digámoslo, se manifiesta muy preocupado, pero los entes fiscalizadores y los entes responsables del Estado finalmente se lavan las manos. Yo voy a ser bien duro en esto, porque todos se tiran la pelota, que no es responsabilidad de ellos, y en definitiva los que pagan las consecuencias son mis colegas y los trabajadores y trabajadoras. Y finalmente los niños también que se encuentran en una situación que las familias y los niños que se encuentran
en una situación bien irregular en términos de las clases, a pesar de que muchos de los profesores han seguido realizando y cumpliendo sus funciones de manera ética en términos de las aulas, pero no en la área administrativa, como lo veíamos en el caso de Tiltil. Mario, en este mismo caso, tanto en Talcú, La Serena, como lo hemos visto en otras oportunidades, y Tiltil sobre todo, ¿no se ha avanzado? ¿Están en el mismo estatus que del reportaje que les hicimos hace tiempo atrás? Claro, es parecido. Ahí ustedes están mostrando ahora imágenes de San José de Maipo, precisamente. Yo estuve ahí con ellos acompañándolos el viernes pasado. Ahora me voy a reunir mañana de nuevo con ellos para ver cómo ha avanzado este asunto. Y efectivamente, como usted señala, son situaciones similares, digamos, en términos de que en algunos casos se les paga el sueldo líquido, pero eso no es todo el salario. Y cuando usted descuenta del salario las cotizaciones previsionales, su empleador, si usted le descontara ahora y después no entera esos pagos, está haciendo una apropiación indebida, porque ese es su salario y el empleador lo descuenta no para quedárselo él, lo descuenta con una obligación legal que es pagar los descuentos, lo que haya sido, AFP, sistema de salud, otros descuentos, seguros. Fíjense casos dramáticos que han ocurrido, colegas que tenían descuento por planilla por seguros de cáncer, por ejemplo. Y cuando se les diagnosticó la enfermedad, lamentablemente, con todo lo que implica un diagnóstico de ese tipo, van a hacer efectivo el seguro y el seguro no está vigente porque no se habían pagado las cuotas por parte del empleador que se las había descontado. Mario, mira, dos consultas en una. La primera es, ¿cuál sería la justificación principal de las autoridades para no pagar las condiciones? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando uno asume el contratar a alguien, asume un costo, ¿no? Que es el valor completo, el bruto finalmente, ¿no? Entendiendo que eso es lo que yo tengo que desembolsar, independiente que una parte se va para el trabajador y la otra parte se va para el pago de, finalmente, estos conceptos de salud y AFP. Eso sería lo primero. ¿Cuál es la justificación principal del por qué no se hace? ¿Por qué se desvían estos dineros? Y lo segundo es saber si es que con las nuevas administraciones que han ido tomando cargo, se ha pagado, se ha empezado a pagar o siguen endeudándose finalmente. O sea, hay una fecha donde hasta aquí ya no se pagó y esa es la deuda y ya ahora se está pagando, está regularizando, o todavía siguen deuda, todavía siguen meses sin pago ahora actualmente. Mire, respecto a su primera pregunta, la mayoría de las autoridades justifican esto en que tienen déficit, que lo que les ingresa no les alcanza para completar todos los pagos, pero eso habla de una mala gestión, porque otro municipio al lado tiene los mismos ingresos que la subvención del Estado y otras, y sin embargo puede pagar sus cotizaciones previsionales. Entonces hay un tema de gestión, muchas veces se trata de niveles centrales, asesores, muy abultados en pago de asesores, y en otros pagos de cuestiones que no son lo urgente y lo más indispensable dentro de lo que es el servicio educacional. En algunos casos han heredado efectivamente deuda, alcaldes nuevos, pero yo insisto, y lo he dicho cada vez que me lo preguntan, eso no los exime de su responsabilidad. Yo entiendo que un alcalde a los 3 meses de gestión pueda decir estoy buscando solución y darme un tiempo, si es que heredó un déficit, claro, pero no a los 2 años de gestión. Si a los 2 años de gestión no solamente no ha solucionado el déficit, sino que en algunos casos incluso lo empiezan a aumentar, eso derechamente habla de una mala gestión. En el caso de Tiltil, por ejemplo, el alcalde que asumió, uno de sus motivos centrales de campaña y recibió mucho apoyo de las comunidades escolares fue que iba a resolver el déficit en educación. Ese fue uno de sus temas centrales durante la campaña. Yo me recuerdo haber conversado con él en campaña como candidato. Llegó al cargo y no ha solucionado absolutamente nada. Es lo mismo San José de Maipo, que también alega el alcalde haber heredado el problema, pero bueno, soluciónenlo pues. Fíjense que en San José de Maipo también hay un problema de gestión, no se han hecho trámites para poder recibir fondos CEP, que es un tipo de subvención que se entrega, subvención especial preferencial, cuando los colegios que atienden porcentaje alto de estudiantes vulnerables tienen una subvención adicional que es esa CEP, que son fondos importantes, y sin embargo por negligencia,
por mal trabajo no se han hecho adecuadamente las tramitaciones oficiales ante en este caso el Ministerio de Educación, y por lo tanto no reciben esos fondos. Ahí hay un problema de mala gestión. Claro. Mario. Entonces, hay un sinnúmero de causales, pero en definitiva lo común, digamos, yo diría que es mala administración de los recursos que tienen disponibles los municipios. Mario, en este minuto el estatus de San José de Maipo están en paro en términos administrativos, o los alumnos tampoco están pudiendo asistir a clases. No, en el caso de San José de Maipo, ellos iniciaron una movilización que implicó parar el viernes pasado y hacer una marcha y manifestaciones y empezar a visibilizar el problema. Y con la paciencia que yo diría a veces casi santa que tienen mis colegas, siguen buscando dialogar y buscarle, digamos, una solución cuando ya tienen 6 meses acumulados de cotizaciones, y la idea obviamente es que no llegue al punto como Ancud que citaba, o La Serena o Tiltil, que ya las deudas son siderales. Tienen que buscarle solución ahora. Y siguen conversando, y por supuesto, si esto no tiene solución en unos días más, ellos van a entrar en una situación de paralización indefinida, obviamente. Ok, ¿y Mario, qué responde a todo esto el Ministerio de Educación? Porque si bien es cierto, el alcalde que entre se compromete a resolver el tema, también tiene que tener una voz el Ministerio. El Ministerio no puede permitir que los niños estén sin ir a clase, que los profesores estén en paro. Entonces, aquí, ¿cómo es la actitud? Pues la voy a intentar graficar. El Ministerio de Educación dice, no sé, yo entregué la plata, y el alcalde dice, es que me la gasté en otras cosas, o cómo, o el ministerio dice, no, vamos a volver a dar la plata, pero que no pase por la administración municipal. ¿Cómo se configura esa triangulación profesores, municipalidad, Mineduc? Es un poquito como lo graficó usted. Ya. Yo entregué las plata. Hay un poquito de eso. Manifiestan siempre lo políticamente correcto de una autoridad ministerial, siempre es decir que están muy preocupados, que etcétera, etcétera. Pero en los hechos no se toman medidas fuertes, porque además tenemos nosotros en Chile un Estado que es muy débil en atribuciones fiscalizadoras. Sí. Y eso hay que decirlo, y es una de las cosas que nosotros hemos reclamado y hemos demandado, un rol más fuerte del Estado, que implica un cambio en la norma. Ahora hay una discusión constitucional que sigue vigente, ¿no es cierto? Y uno de los temas centrales que hay que cambiar es este Estado yo no soy partidario de un Estado que vigile, ¿no es cierto?, cada cosa que hacemos los ciudadanos, pero sí un Estado que tenga capacidad de dar respuesta frente a problemas que está dentro de sus áreas principales, como educación, salud, obras públicas, ¿no es cierto?, lo que son las tareas principales del Estado. El Estado no tendrá que andar fabricando botones, pero sí tendrá que entregar un servicio educacional y de salud acorde a lo que necesita la población, ¿no es cierto? Bueno, en Chile el Estado central es muy débil en ese sentido. Y ahí es donde falta proactividad, a mi entender. Un ministro de Educación tendría que entonces impulsar leyes, claro, porque está en la atribución del Ejecutivo presentar proyectos de ley que le otorguen más atribuciones. Tiene atribuciones en ese sentido débiles, puede retener subvención cuando no se han pagado las cotizaciones previsionales, pero al final eso es un círculo vicioso, porque le está quitando plata justamente cuando lo que necesita ese municipio es plata, le retiene, digamos, recursos. Hace un par de años atrás se generó una ley que le da más atribuciones para lo que se llama un administrador provisorio. El Ministerio tiene atribuciones para nombrar un administrador provisional que administre directamente los recursos que el Ministerio entregue y no pasen a esta caja negra, porque hay cosas prácticas, de repente medias absurdas, pero que ocurren. Supongamos la cuenta de educación de un municipio está con sobregiro. Supongamos tiene 50 millones de sobregiro, como cualquier cuenta bancaria, ¿no es cierto? Entonces le llegan 200 millones del Ministerio por subvención, o le entregaron recursos, y 50 cubren el sobregiro. Se pierden 50 millones inmediatamente de las platas que llegaron. Por otros gastos. Cuestiones burocrático-administrativas que de repente son absurdas, claro, que tienen que ver con gestión. Usted lo dice bien, tienen que ver con gestión. Hay que pasar a gestiones más eficientes. Hay municipios que administran bien y por algo no tienen estos problemas. Gestiones y voluntad también. Te agradecemos el que hayas podido compartir con nosotros hoy día este tema. Queremos seguir abordándolo y ver cómo avanza, cómo se desarrolla, no solo en el caso de San José, sino también de las otras comunidades que también están afectadas. Así que te dejamos invitado y vamos a estar en contacto para poder ver cómo se desarrolla.
Muy bien, muchas gracias por la invitación y por el favor de nuestros colegas para que su problema se visibilice. Este espacio es muy bueno. Gracias, bien, Mario, gracias. Te mandamos un abrazo y quedamos ahí pendientes para que puedas quizás conectar nuevamente y sigamos conversando por este caso que es muy, muy interesante y muy importante también Muy para importante. todos los profesores. No, y muy que están raro, afectados muy también, ¿ah? extraño lo que sucede igual. Bueno, muchas gracias.